Hola, ¿qué tal? En este video, acompañado de mi Michi, vamos a ver cómo empezar una historia, 5 preguntas sencillas para comenzar. Lo primero que haremos va a ser ver una serie de pasos simples para la escritura de toda historia que deberíamos seguir antes de ponernos a dibujar. Esto lo haremos respondiendo a 5 sencillas preguntas que nos ayudarán a crear una lluvia de ideas, las cuales desarrollaremos más tarde y en otro video. Así que toma un lápiz y papel o el bloc de notas en tu celular y comencemos. Lo primero que debemos hacer es responder a estas 5 preguntas. Aquí puedes, si quieres, nada más anotar la respuesta, que puede ser tan simple o detallada como tú quieras. El punto de hacer esto es que quede muy bien definido cómo es que quieres que sea tu historia. Así que la primera pregunta es, ¿de qué trata tu historia? Parece una pregunta simple, pero la verdad es que a veces es muy difícil de contestar, ya que queremos decir como todo lo que pasa en la historia, quiénes son los personajes, los arcos, lo que va a pasar y todo eso. Lo ideal es que tu respuesta sea de una sola línea. Ejemplo, mi historia trata de un grupo de piratas espaciales en búsqueda del tesoro más especial en toda la galaxia de Andrómeda. Si se dan cuenta, es una línea, la puedo decir de un tirón, y lo más importante es que es simple y al punto. Solamente diciendo esto, las personas se darán cuenta de qué trata. Y lo mejor es que las personas que están interesadas en las historias de piratas o en las que se desarrollan en el espacio o a las personas que les gusta la ciencia ficción ya estarán interesadas. Piensa de qué trata tu historia y escribe la respuesta en máximo una línea. La segunda pregunta es, ¿quién es el protagonista? Parece obvio, pero a veces las historias tienen varios personajes principales. Definir quién de ellos va a ser el que conduzca o haga que suceda la historia lo convierte en el protagonista. Aquí también es bueno comenzar a desarrollar su personalidad y sus objetivos, ya que estos definirán las acciones que tomará en la historia y determinará cómo es que avanza o no la misma. Recuerden que la historia es ir de un punto A a un punto B. La tercera pregunta es, ¿cuál es el conflicto principal? Basado un poco en la respuesta de la pregunta anterior, hay que definir el conflicto al que se enfrentará tu personaje y que evita que consiga su objetivo. Este conflicto puede ser contra otros personajes, ya sea que se traten de héroes contra villanos o del personaje contra un rival, ya sea de habilidades o amoroso, sociedad, de la que el personaje puede ser víctima, una sociedad que no lo comprende, por ejemplo, contra la naturaleza, como pueden ser desastres naturales como terremotos, huracanes o incluso animales salvajes, contra la tecnología, como pueden ser robots o ahorita que está muy de moda esto de las IAs, contra lo sobrenatural, ya puedan ser demonios, fantasmas, extraterrestres, algo que esté más allá como del poder del personaje, o incluso contra sí mismo. El conflicto determinará los obstáculos que tu personaje deberá superar para desarrollar la historia. La cuarta pregunta es, ¿quiénes son los personajes involucrados? Aquí hay que definir bien quiénes van a ser los protagonistas y antagonistas, o personajes principales y secundarios, y qué es lo que aportan para el desarrollo de la historia. En este caso, a lo mejor puedes decir, bueno, mi personaje principal va a ser un antagonista y el secundario puede ser un héroe. Eso es a tu decisión. Si algún personaje no hace que tu historia avance, no lo necesitas. Así que toma esto mucho en cuenta. La quinta y última pregunta sería, ¿en qué momento se desarrolla tu historia? No solo en el contexto histórico, sino también el periodo de vida de los personajes. Por ejemplo, la historia comienza en la infancia de tu personaje o abarca ya su vida adulta, o tal vez
es durante su adolescencia. Tal vez ya tengas escrita toda la vida de tu personaje principal, desde que nace hasta que no se muere, pero es importante enfocarse en la etapa de vida en la que se desarrollará la historia. También deberás tomar en cuenta la época en que se desarrolla para el diseño de personajes, de escenarios, de maquinaria, transporte y demás cosas por el estilo, ya sea que sea en un presente, pasado o futuro. Y bueno, de seguro al responder estas preguntas tienes una idea más clara de lo que será tu historia y tal vez hayas detectado aquellas cosas que necesitas desarrollar más. Tal vez no habías pensado en todos los personajes involucrados o el contexto de tu historia, así que es momento de que apuntes todo lo que se te ocurra en una lluvia de ideas. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Ya tienes más claro cómo va a ser tu historia? ¿Pudiste responder todas las preguntas? ¿Tienes alguna otra? Escríbeme en los comentarios y nos vemos en el próximo video.